y voy a compartir pantalla. ¿Me confirman si pueden ver mi pantalla? Listo, gracias. Ahora hágame el favor de escribir en el chat su número de cuenta al revés para marcar asistencia. Como anuncio en la plataforma Moodle ya está habilitado, ya está todo el recurso que vamos a estar trabajando. La forma en cómo yo tengo configurado es de que cada elemento es una sección, o sea que si ustedes quieren entrar a cada sección, tienen que darle clic y ahí va a aparecer el contenido y las actividades que se están esperando que ustedes realicen durante la semana. Ok, en generalidades está lo acordado, cómo va a ser el esquema de evaluación, enlaces para poder extraer las herramientas que vamos a estar ocupando y el enlace para poderse conectar al grupo de Slack. Los que ya lo tienen, perfecto. Ahora solamente van a buscar el canal de desarrollo Portales Web 2. Ok, eso sería más que todo con respecto a la parte del Moodle. Todas las semanas estoy dejando tareas, siempre estén pendientes de eso, por favor. Recuerden, 50% de acumulativo es bastante, aprovechen. Portales Web 2, yo los voy a estar manejando en el transcurso de la semana. Voy a ir creando el repositorio e ir subiendo todos los archivos que vayamos haciendo. Y en este caso voy a crear uno llamado repaso. Y vamos a aumentar el tamaño para que se pueda ver. Me dicen si pueden ver adecuadamente. Ok, HTML. HTML es simplemente una forma en donde nosotros podemos describir el contenido de un mensaje que se quiere transmitir a través de la web. Ok. La mayoría de todas nuestras aplicaciones web tienen como pantalla principal o tienen como presentación al cliente, lo que el browser muestra es un documento HTML. Todos los documentos HTML terminan con la extensión .html. Los nombres son simples. Se sugiere no usar espacios ni caracteres especiales porque esos se codifican de forma rara. Por ahí aparecen una URL con porcentaje 2, porcentaje 03T, un montón de porcentajes ahí que uno no sabe qué es. Al final eso es una codificación para poder determinar un espacio, porque el espacio no está definido dentro del set de caracteres habilitados para una URL. Por tanto, se recomienda usar letras minúsculas y el punto HTML para el final de la extensión. Nosotros vamos a seguir la especificación HTML5, que es la última aprobada. Muchas de las páginas todavía siguen utilizando HTML4. ¿Cómo se define la diferencia? A través de una etiqueta que determina el tipo de dato. Eso lo usamos con doctype. Y para definir HTML5 solo escribimos la palabra clave HTML. Si tuviésemos que usar HTML4 por alguna aplicación legacy, es mejor ir a buscar qué es lo que hay que escribir aquí porque es bien largo y es bien feo. El documento HTML tiene una etiqueta base llamada HTML. Las etiquetas en HTML que tienen etiquetas de cierre se componen de etiqueta de apertura, etiqueta de cierre. Cada etiqueta empieza con un menor que y termina con un mayor que. Lo interno lo que describe y para cerrarlo es un menor que con pleca y termina con el mayor que. Por especificación, solo se me permite en la raíz del documento HTML el doctype y la etiqueta HTML. Dentro de la etiqueta HTML solo se me permiten dos elementos HTML como tal. Uno llamado head y uno llamado body. Lo que está en el head es simplemente etiquetas o metadata para que el navegador entienda cómo debe de parsear el cuerpo del documento. Y todo lo que está dentro del body es lo que nosotros podemos ver en pantalla. Dentro del head, generalmente se establece un título. El title es lo que nosotros vemos escrito
en la parte del tabulador, en la parte del tab del navegador. Vamos a ponerle repaso HTML. Esto es prácticamente un crash course. Tenemos que decirle qué codificación debe de tener. Recuerden de que es un archivo de texto y el texto se representa con una codificación específica. Si estarían en Windows, normalmente en Notepad se trabaja con Western ISO no sé cuánto, 5000 por ahí, Latin 5000, que no es la misma codificación que el UTF-8, que es el estándar para las páginas web. Nosotros siempre tenemos que manejar con el estándar. ¿Cómo determinamos eso? En la parte inferior de Visual Studio Code me dice qué codificación está utilizando para el archivo. Si aquí está en UTF-8, perfecto. Ahora lo único que tenemos que hacer es al documento confirmarlo diciéndole que vamos a usar un meta con un character set definido en UTF-8. El meta es un carácter, una etiqueta especial, es autocerrada. Eso quiere decir de que solo tiene la apertura, no tiene el cierre, y el cierre se emula con la pleca mayor que. Hay unos que dicen que no es necesario. La especificación lo pide. El que no sea necesario es para eliminar un bit adicional que está, pero no le veo mucha diferencia. Entonces, para seguir el estándar se deja con la pleca. Otro que podemos definir es el viewport. Eso lo vamos a ver cuando veamos CSS para poder trabajar con responsive designs. Ahorita solamente esto ocupamos para hacer que nuestro documento HTML esté bien formado. Con esta estructura ya está sumamente bien formado y yo puedo verlo. Nuevamente estamos trabajando con Visual Studio Code. Una de las extensiones que yo les recomiendo instalar es uno llamado Live Server. Por aquí lo vamos a buscar. Aquí está. Este Live Server me permite levantar un web server en el documento que estoy visualizando de forma simple. Entonces me va a aparecer, una vez instalado el Live Server, una opción aquí que dice Go Live. Le vamos a dar clic. Me va a abrir un navegador. En este caso lo abre en el puerto 5500. Recuerden que el estándar para HTTP es 80 y el estándar para HTTPS es 443. En este caso, como no estamos usando un web server estándar, sino que es un web server para desarrollo, utiliza un puerto alterno que es el 5500. Otros web servers van a utilizar el 88 o el 8080, o van a encontrar el 5735, o van a encontrar el 3000, 3001, 3002, 3003. Todos esos puertos son custom, es decir, el web server está configurado para que trabaje en ese puerto, y por ser custom ocupo esos dos puntos y el número del puerto. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Tenemos JS, lo vamos a usar hasta el segundo parcial, ahorita no, pero en todo caso usamos el LTS. Este es el que descargan y solo lo instala estándar. Ya estuvo. No, 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 no. Se instala solamente. Listo. Ok, continuemos. Los documentos HTML fueron diseñados y todas sus etiquetas fueron establecidas basadas en el propósito de compartir informes científicos. Por tanto, las etiquetas representan partes de un documento que representa mucha similitud con la estructura de un libro. ¿Qué quiere decir? Una de las reglas es, quiero un encabezado H1. Los encabezados son los elementos para los H1 hasta el H6, son elementos de encabezados y determinan qué título va a utilizar esa sección. Aquí podríamos decir, este es el repaso de HTML. Puedo utilizar subtítulos con H2, ir en jerarquía. En este caso vamos a decir encabezados. Luego puedo tener otro H2 que diga listados.
párrafos, tablas, contenedores, multimedia. Ok, prácticamente podemos resumir todos los tipos de etiquetas en estos elementos: encabezados, listados, párrafos, tablas, contenedores, multimedia, y podemos establecer uno más llamado utilitarios. Ok, todas las etiquetas que vamos a ver están basadas ahí. Las reglas para utilizar encabezados es simple: no puedo bajar de un H2, por ejemplo, no puedo utilizar directamente H4. El siguiente nivel es H3. Eso lo dice la especificación. La realidad es que sí se hace, pero no es correcto. Dígame. ¿Verdad que los H más 6 se pueden considerar como texto? O sea, por ejemplo, el H1 se podría decir que, por ejemplo, está como título textual, ¿verdad? Correcto. Sí, en el Es correcto. Si lo vemos en comparación, H1 es el título de todo el documento. H2 son los subtítulos, por así decirlo, son los títulos de los capítulos. Después yo puedo bajar a un H3, serían los segmentos de la sección. Entonces podemos decir que son reglas de encabezados. Y puedo poner H3 también, establecerle aquí estilos de encabezados. Un error común que se hace es: voy a usar un H4 porque me gusta más que el H2. No, hay una semántica, hay una regla establecida y un orden. Si yo voy a usar el subtítulo, va a H2. Si voy a tener un título dentro del subtítulo, o sea, algo que está jerarquizado dentro de, por ejemplo, la regla de los encabezados es directamente sobre encabezados, por tanto es un H3. Si de las reglas puedo definir otro nivel, sería H4 y definirle reglas obsoletas y reglas vigentes. Si se fijan, tiene sentido. El H3 me dice que estamos hablando de reglas de encabezado y los otros H4 me dicen los tipos de reglas que estamos definiendo dentro de la sección de reglas de encabezados. Entonces tienen un orden. Ahora, la regla me dice que regresar a un título, a un encabezado anterior, no tiene que ir en orden. Por ejemplo, de este H4 perfectamente puedo saltarme otra vez al H2. Es algo que va en caída. ¿Se entiende? Damas, caballeros. Ok, listo. Entonces, otra de las cosas comunes que nosotros vemos, bueno, yo los veo bastante, especialmente aquellos que han salido recién de los cursos de técnicos de web, quieren armar un párrafo. Aquí vamos a utilizar uno llamado Lorem. Lorem Ipsum es algo bien interesante. Es un párrafo o un texto generado para hacer rellenos. Y vamos a poner otro. Ok. Si yo veo el código fuente, así como lo tengo, yo estoy viendo de que de la línea 9 a la línea 14 representa un párrafo. ¿Ok? Sin embargo, hay algo bien específico en la web. En la web, todos los que son espacios no significativos y caracteres de control son totalmente ignorados. ¿Cuáles son estos caracteres o espacios significativos? Espacios, tabuladores, retornos de carros. Al final, el navegador, todos esos caracteres simplemente los ignora. Si están guardados en el archivo, lo único que me están generando es lastre. Sí se ocupa mantener un documento bien formado porque es bien difícil tener una sola línea el documento para describir un documento completo, y más si es extenso, es totalmente difícil poderlo dar mantenimiento. Entonces, código fuente siempre se mantiene. En el segundo parcial vamos a ver una optimización o una forma en donde un programa automáticamente me agarra este texto HTML y lo convierte y le quita todos esos caracteres innecesarios, y no tienen ni idea de la cantidad de espacio que se libera con eso.
Ahora, el error es de que el párrafo lo tratan de definir de esta forma. Es decir, si yo quiero dos párrafos, verán que a veces me pongo a llorar cuando lo veo, hacen esto. Y después me preguntan por qué no le funciona. Si está el párrafo ahí, pero en el momento de abrirlo en la página, se mira un solo chorizo. No está como párrafo. ¿Ok? Eso es porque, recordemos, HTML es marcado, un lenguaje de marcado. Yo tengo que definir dónde empieza el párrafo, en este caso con una P, y dónde termina. Y yo puedo hacer una barbaridad como esta. Si se fijan, el párrafo lo estoy poniendo que empiece justo directamente donde termina la primera línea. Sin embargo, eso no le va a afectar porque le estoy delimitando de dónde empieza y dónde termina el párrafo. ¿Preguntas? Ok, continuemos. Otra de las etiquetas que se usan bastante, vamos a poner aquí, son los listados. Ok, en la web se usan bastante listados y hay dos tipos de listados. Están los listados ordenados y los listados no ordenados. Cada uno tiene su importancia y su significado. El ordenado determina un orden específico. Es como que si yo quiero enlistar una secuencia de pasos. Si el orden de esos pasos se altera, el producto va a ser totalmente diferente. Por ejemplo, en una cuestión científica, en la descripción de pasos que se siguen para un experimento, en un principio, digamos que estamos queriendo purificar oro y yo le pongo un ácido hidroclórico antes de hacer una separación de plomo o de cualquier otro elemento pesado distinto a oro con otro tipo de sustancia, lo que voy a hacer es simplemente dañar la calidad del oro. Entonces, los pasos sí tienen cierta importancia y eso lo establecemos con etiquetas OL. El OL me determina lo que está dentro de esto, van a ser listados, elementos listados. Y el OL lo que me determina es de que la guirolía utilizada para determinar cada uno de los elementos es numérico. Entonces, el LI, que es list item, me determina un ítem de lista. Entonces aquí voy a decir primer paso, voy a poner otro LI, segundo paso, otro LI, tercer paso. Y de esa forma, automáticamente ya me está generando nuestros elementos enumerados, 1, 2 y 3. Dentro de OL, dentro de la etiqueta OL, la especificación me dice que solo pueden existir elementos LI. Si yo hago una tontera como esta, el navegador me lo va a aceptar, ¿ok? Y lo pone. Sin embargo, si yo paso esto aparte de una prueba de conformidad con la especificación, esto me va a tirar un error. Me dice, hey, dentro de OL solo pueden ir LI. Igual con el UL. Ahora, dentro del LI, yo puedo utilizar cualquier otra etiqueta HTML, incluyendo otra lista. Puedo establecer otro OL anidado, siempre dentro del LI. Y aquí puedo usar otro LI, su paso 1 de tercer paso. Vamos a poner su paso 2. Y con esto ustedes observan, aquí ya me establece 1, 2, 3, 4 y el siguiente me encuentra con 1 y 2. Ahora, hay otro elemento de listados que no es ordenado. Es decir, por ejemplo, quiero establecer una lista de ingredientes. Ok, entonces vamos a ponerle aquí vamos a usar uno utilitario llamado strong. Eso es para darle fuerza. Y aquí le decimos ingredientes. Aunque en este caso podríamos usar un H3. ¿Por qué? Porque el que tengo aquí es un H2 y lo que sigue es un H3. Es una sección que quiero establecer
adecuadamente. Y aquí podemos usar otro H3 también y decir subpasos. Y en ingredientes yo puedo definirle, ¿saben qué? Ingredientes ocupo oro, ácido, níquel, calcio. ¿Ok? Entonces ustedes observen que ahora me aparecen como guirulías. Esas guirulías no me determinan un orden, porque no importa el orden, si calcio va primero o si el oro va primero, simplemente es una enumeración. Y así es como se usa en el UL. ¿Alguna pregunta? Hola. Ok, entonces hagamos algo ahorita para continuar con la asistencia. Me escriben en el chat su número de cuenta sustituyendo el 1 por una A, por favor. El 1 por una A. Sí. Ok, tengo 13 con inasistencia ahorita. Ok, terminó la de ahorita. Ok, entonces continuemos. Ahora tenemos las tablas. ¿Qué hacen las tablas? Las tablas es una forma de poder representar información tabular en HTML. Al finales de la década de los 90, principios de la década del 2000, las tablas fueron totalmente mal utilizadas. O sea, el propósito original de las tablas, como les digo, es representar información tabular. Sin embargo, al no tener una gama adecuada de herramientas y los navegadores no han sido lo suficientemente maduros para resolver ciertos problemas de estética, se usaron las tablas para organizar el contenido en la página web de forma agradable. Entonces se usaban las tablas para manejar el layout. Eso totalmente prohibido hoy en día. Las tablas tienen una estructura para definir cómo se va a mostrar el elemento tabular. Usamos primero la etiqueta table para definir el contexto, donde va la tabla. Dentro de la etiqueta table solo pueden existir 4 tipos de etiquetas. Uno que determina contenidos, por ejemplo, T-head, determina el encabezado de la tabla. T-body determina el cuerpo. Y T-footer o T-foot determina el pie de página de la tabla. Esos son los 3 que ya son un poquito más nuevos. La especificación establece como una tabla semántica. O el otro elemento que yo puedo utilizar, que es de la especificación original, este R, que significa table row. A diferencia como nosotros estamos acostumbrados en base de datos de que definimos columnas y después las líneas corresponden a un registro dentro de las columnas, en la web las tablas se definen las líneas primero y después las celdas. Si las celdas coinciden en cada una de las líneas, corresponden a columnas. Y la regla me dice de que yo debo de tener una tabla totalmente cuadrada. ¿Qué es eso? De que la cantidad de columnas debe ser igual en cada uno de los elementos de la tabla, en cada uno de las líneas. Entonces, dentro del table head, yo puedo definir, ok, vamos a definir un table row, vamos a definir una tabla sencilla,
th stable head, esto me define una celda de tipo encabezado. Entonces vamos a ponerle aquí en encabezado de tabla 1. No vamos a ponerle mucho texto. Entonces mi tabla en estos momentos está representado por una línea con 4 celdas de tipo encabezado. En el T-body, entonces yo tengo que mantener ese tipo de estructura. Entonces defino otra línea, otro table row, un TR, y en este caso le ponemos TD. TD es table data. Recuerden, representación informativa, es una especificación que nace de algo científico. Entonces, en vez de decir table cell, que es la celda, es table data, TD. Entonces, en el table data vamos a poner valores. Voy a ponerle línea 1,1, 3, 4. 1,2, 3 y 4. Si yo quiero otra línea, vamos con la siguiente. 2. Y vamos a crear una tercera que representa la tercera fila. Esto me va a generar una tabla. Si se fijan, está organizada de forma tabular. Tengo los 4 encabezados, tengo la línea con los 4 elementos y cada uno de ellos. Está organizado uno arriba de abajo porque corresponden a cada una de las columnas, ya que las celdas coinciden. ¿Qué sucede si yo hago una barbaridad y le borro 2 celdas a la del medio? Si se fijan, se muestra aquí, pero si yo quiero poner una celda en el 4 y digo, ¿saben qué? 2,4, que es el que quiero, no me lo va a poner en el lugar donde yo espero, sino que va a estar siempre en la parte de abajo. ¿O qué sucede si yo hago inclusive peor las cosas? Pongo una quinta celda. Me va a generar un descuadre total de la tabla. ¿Ok? Y una tabla es fácil de malformar. Ahora, ¿qué sucede si yo ocupo datos que se comparten? Por ejemplo, realmente, si la segunda línea va a tener 2 filas solamente, nada más que el 2 va a ocupar el espacio de 3 celdas. Entonces yo puedo utilizar una propiedad llamada callspan y le defino que va a ocupar el espacio de 3 celdas. Y para que lo veamos mejor, este atributo está deprecado, es decir, no se usa, pero por cuestiones académicas solamente para poderlo ver, vamos a decir de que muestre el borde, para que muestre los cuadritos. Si ustedes observan, la celda 2.2 ahora ya ocupa el espacio de 3 celdas y cubre, y eso me hace que la tabla sea cuadrada. Voy a quitar el callspan otra vez para que vean ya con los marcos el problema que se da. Si se fijan, no hay celda ahí. ¿Ok? Queda un espacio vacío y eso puede generarme problemas. En el caso de Brave, lo que son WebKits, pues lo hacen de esta forma. Hay otros navegadores que lo hacen más feo todavía y descuadra todo terrible. Inclusive que estas celdas no coincidirían el tamaño con las celdas superiores. No sé por qué, no sé cómo hicieron eso. Ahora también yo puedo hacer unificaciones de 2 celdas. Por ejemplo, yo creo que el 2.1 se extienda en la posición de 2 líneas. Vamos a poner aquí otra vez el callspan. Toma 3 espacios. Y en este caso yo quiero usar el rowspan para decirle que va a ocupar el espacio de 2 líneas. Y eso me va a generar el siguiente resultado. La celda 2.1 ocupa el espacio de 2 líneas y el resto se pegan a la parte derecha de él. Y queda siempre cuadrada. ¿Preguntas? Ok, súper. Y en el footer pues se puede poner otro TR. Y en este caso un TD. Vamos a hacer de que esta celda cubra todo. Y le vamos a poner un copyright o extraído de XYZ. Ok, y queda en la parte inferior. Y ese es
un pie de página de la tabla de forma semántica. ¿Ok? Entonces aquí ya tenemos una estructura de una tabla bien formada, con todos sus elementos semánticos y fácil de entender. Y solamente para eso se usa, para elementos de información tabular. Contenedores. Existen varios contenedores. Inicialmente solo existían dos, div. Uy. El contenedor div es el contenedor de tipo bloque más antiguo. Ok, y tenemos otro que es un contenedor, vamos a poner un loren por aquí, que es de elemento de naturaleza fluida y me permite encerrar grupos de algún elemento específico del texto sin alterar la disposición de él, en este caso el span. No tiene ningún significado como tal. El div y el span no le dan significado al contenido a lo que estoy separado, solo me está agrupando elementos en un solo grupo, un solo elemento. Entonces, visualmente no tiene ningún tipo de inherencia, no se ve absolutamente nada, más que se salta el bloque. El bloque corta arriba y corta abajo. Ahora, para evitar eso, y una situación que se dio bastante a principios del 2010 hasta el 2013, existió algo llamado la divitis. Como ya se estableció de que las tablas no se debían usar para manejar el look and feel, la distribución del contenido del documento, sino que ya se empezó a usar CSS. En ese entonces, con HTML4, la única forma de poderle dar diferentes propiedades de estilo a cada uno de los divisores es poniéndole un nombre de clase o un identificador. Entonces surgen algo que se conoció la divitis. Para todo era un div, a ese div se le daba un nombre y se le asociaba un CSS para que se pudiera distribuir. Hoy en día ya tenemos algo más semántico. Esos elementos son los siguientes. Por ejemplo, si yo quiero establecer, así como la tabla, el encabezado del documento como parte del contenido, yo puedo usar la etiqueta header. Generalmente el header va al principio. Igual tenemos un footer, que es para definir el pie de página al final del documento. Entonces esto normalmente se pone al principio. Vamos a ponerlo aquí. Y normal dentro del header va el título completo del elemento y otro contenedor que se usa bastante dentro del header es un elemento llamado nav. Es otro contenedor que me determina, este es un segmento de navegación, ya sea del sitio o a sitios externos. Y aquí es donde yo puedo utilizar una lista no ordenada para definir los hipervínculos que me van a manejar como que si fuera un menú. Los hipervínculos con la etiqueta A se establece el href, que es donde se dirige. Los hipervínculos pueden ser de tres tipos, lo vamos a ver un poquito más adelante. Y le vamos a poner inicio, acerca de, y vamos a ponerle una galería. Ok, entonces este lista no ordenada de hipervínculos que me determinan a dónde se va a ir cada elemento está dentro de un contenedor nav. Por tanto, estos hipervínculos ahora tienen un significado de navegación dentro del documento. Y eso es algo semántico. Como les mencioné, los hipervínculos tienen tres tipos de forma. El primero es algo llamado una ancla, que yo puedo definirle una dirección dentro de mi mismo documento. Entonces vamos a ponerle aquí utilitarios, que lo vamos a mandar a la sección que tenga utilitarios. Si ustedes observan, aquí yo tengo utilitarios como un H2 y aquí vamos a presentar otro segmento. Section es otro contenedor que me determina la sección. Y aquí yo puedo definirle de que esa sección va a tener un identificador llamado utilitario. De esa forma, el hipervínculo me va a mandar directamente hacia que quede visible el elemento utilitario dentro del mismo documento. A este tipo de hipervínculos se le llaman hipervínculos de tipo ancla.
El segundo tipo son hipervínculos relativos utilizados para recursos que están dentro del mismo web server, es decir, dentro de la misma carpeta o dentro de una ruta dentro del mismo servidor que pueda ser accesible dentro de ese mismo servidor. Es decir, un archivo que esté dentro de una carpeta, siempre dentro de la misma estructura del web server. La ruta relativa generalmente es el nombre del archivo o si hay, por ejemplo, una carpeta llamada productos, pleca y le voy a poner producto a.html y este se le conoce como un hipervínculo relativo. Y el tercer tipo de hipervínculo que vamos a manejar es un hipervínculo de tipo absoluto. El tipo absoluto generalmente se utiliza para enlazar recursos que no están dentro de mi mismo dominio, para enlazar, por ejemplo, imágenes que están a un servidor de imágenes. Y en él tengo que establecer toda la URL completa, incluyendo el protocolo que se va a utilizar, el dominio. En este caso, déjenme acordarme, se me olvidó el nombre que uso aquí, Loren Pixum. Ok, vamos a usar este. Ok, aquí me manda a un dominio llamado pixums.photo y a la relación 200 de un elemento específico. Ahora en este yo le voy a decir para que no me pierda el elemento, no me pierda la página que yo estoy visualizando, sino que me abra una nueva pantalla, una nueva pestaña. Voy a decir de que utilice el target blank. ¿Qué hace el target blank? Me le crea una nueva pestaña. Entonces, revisando otra vez, tenemos aquí nuestros hipervínculos. Inicio, si se fijan, me va a llevar para poder ver y que quede visible la sección de utilitarios. El acerca de no existe, así que no lo voy a utilizar. Y el del galería me abrió una nueva pestaña hacia una imagen de un servidor totalmente externo. ¿Ok? Y esas son las URLs absolutas. Hay otras secciones, por ejemplo, todo este contenido, tenemos el encabezado, yo lo puedo encapsular en uno llamado main. Esto determina de que este es el contenido principal. Voy a darle aquí un format document para que me respete los tabuladores. Ok. Y ese main lo que me dice al browser es todo esto es el contenido principal. ¿Por qué es importante este main? Por ejemplo, en algunos navegadores se permite el modo de lectura. Cuando se establece el modo de lectura, lo que hace el sistema o lo que hace es simplemente quitar etiquetas que no corresponden a la lectura. Entonces, agarra el main y renderiza el main en específico. Y si yo quiero algo que no tiene nada que ver con el sitio, pero es algo que yo tengo que poner en mi sitio, por ejemplo, una barra lateral en donde van a aparecer anuncios, hay otro contenedor que me permite hacerlo para decirle esto está al margen, esto es afuera. Y usamos un contenedor llamado aside. ¿Qué quiere decir? Que todo el contenido dentro de ese elemento aside no tiene relación alguna con el contenido principal. ¿Okay? De esa forma podemos poner enlaces hacia otros sitios, podemos poner biografías de elementos que no tienen nada que ver con el contenido, sugerencias de otros productos, paneles para mostrar anuncios, etcétera. Entonces el assign me permite definirle ese elemento. Yo creo que con esto nos quedamos el día de hoy. Eso nos va a dar chance para que mañana veamos eh, todo lo que corresponde a multimedia. No sé si ustedes tienen alguna pregunta. CSS. Ese es el repaso de CSS que vamos a empezar mañana. Mañana terminamos solo HTML. Ok, De ok. HTML me falta multimedia y formularios y empezamos con CSS. Listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo claro aquí? Ingeniero, también se va a ver el repaso de Java, De JavaScript, sí. las funciones y todo eso.
Sí, la sintaxis básica, cómo definir funciones y cómo reaccionar a eventos del HTML. Ok, no hay más consultas. Yo sé de que este fue así, pero volada. Prácticamente los que llevaron portales web uno conmigo vieron todo lo de 3, 4 sábados en un solo día. Solo nos falta lo de las imágenes y el formulario. Ok, si no hay más preguntas, entonces aquí detenemos la grabación.